hay una sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora del caso Madre Mía. Se ha invitado para hoy al periodista Jaime Chincha, quien hizo justamente un reportaje, una investigación sobre este caso. Los dejamos con eso. Bueno, agradezco la invitación a nombre del programa Primer Plano que tengo el honor de dirigir y en el que desde mayo último hemos iniciado una investigación sobre los hechos relacionados a los crímenes que se le imputan al capitán Carlos, que de acuerdo a múltiples testimonios no es otro que el expresidente Ollanta Humala. De acuerdo a esta investigación, los testimonios que hemos recogido y el material que hemos venido trabajando tiene que ver fundamentalmente, en primer término, con el testimonio del sargento José Ponce Ruiz, que perteneció, fue parte del comando que encabezó el capitán Carlos. El testimonio del sargento Ponce Ruiz fue inicialmente recogido el año 2006 para el programa La Ventana Indiscreta. Ese testimonio no se pudo publicar por entonces porque, en primer término, no se llegó a completar el trabajo que el reportero a cargo de esa investigación debía hacer y que se debía corroborar. Cuando comienzan a aparecer en primer término, los audios que dan cuenta de un aparente y altamente probable soborno a los directamente implicados en haber sido testigos de los crímenes del capitán Carlos, nosotros recordamos junto al director del canal Willax Televisión, el señor Gilberto Hume, que en el programa que el año 2006 dirigía la periodista Cecilia Valenzuela, se había recogido este testimonio. Fuimos a los archivos, buscamos el testimonio del señor Ponce Ruiz, lo escuchamos y lo que hicimos, y en este trabajo fue encomendado el periodista Oscar Quispe, que es el reportero de investigación de Primer Plano, le pedimos que vaya a verificar el testimonio con la fiscal Luz Ibáñez, la fiscal a cargo del caso. Eso más todo el testimonio que logramos volver a escuchar en su momento nos dio la confirmación de que el testimonio como tal del 2006 merecía la pena ser escuchado por la opinión pública. Y luego ya fuimos al terreno mismo y encontramos al señor Ponce Ruiz después de 11 años y ese ha sido el testimonio que hemos publicado en primer término, además de otros reportajes. Lo que quería, señora presidenta, es en esta copia USB he traído los reportajes originales de todo nuestro trabajo y quería entregárselo personalmente. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradecemos su presencia, así como el señor Quispe. Creemos que el trabajo que ha realizado de investigación nos va a permitir contar con instrumentos que permitan a la vez encontrar la verdad en este caso. Damos la bienvenida al congresista Jorge del Castillo. Tenemos quórum, ¿no? Ya. Vamos a instalar la sesión con el quórum reglamentario. Muy buenos días, señores congresistas, siendo las 12 del día viernes 15 de septiembre del 2017, en la sala José Abelardo Quiñones, ubicada en Palacio Legislativo, con la presencia de los congresistas Milagros Salazar de la Torre, Zacarías Lapainga, Jorge del Castillo Gálvez y la presidencia. Damos por instalada esta sesión. Han solicitado licencia a los señores congresistas Edwin Donaire, Héctor Becerril, Mario Mantilla y Moisés Guía Pianto. Contando con el quórum reglamentario, se inició la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la base contrasubversiva Madre Mía. Tomando en cuenta el punto de agenda a tratar, antes de continuar, someto al voto el levantamiento de la reserva de la presente sesión. Los que estén a favor, los que estén en contra, ha sido aprobado por unanimidad.
Pongo a consideración, señores congresistas, la aprobación de las actas de la primera y segunda sesión extraordinaria de la comisión realizada los días 20 de julio y 11 de agosto, las que han sido enviadas previamente para vuestro conocimiento a través de sus correos electrónicos. ¿Algún congresista tiene una observación? Okay. Los señores congresistas que estén de acuerdo con las actas remitidas, por favor, sírvanse a manifestarlo a favor. Los que estén en contra. Aprobado por unanimidad. Estación de despacho. Señores congresistas, se ha remitido vía electrónica mediante oficios la agenda de la presente sesión. Dentro del rubro informes, se ha solicitado a la señora fiscal Edith Chamorro Bermúdez, de la primera Fiscalía especializada en delitos de terrorismo y derechos humanos, informes sobre los exámenes practicados a los 2 cadáveres exhumados el 13 y 8 de julio del 2017 en el centro poblado de Yanajanca. Remite una copia de los audios presentados por el señor Jorge Paredes Terry, que registran el testimonio del ex efectivo del Ejército Peruano Leonardo Soria García en torno a los hechos en materia de investigación. Informe si ha dispuesto un rol de exhumaciones en la investigación que vienen realizando. De ser así, se incluye a los miembros de esta comisión en las diligencias a realizarse. Se ha oficiado también al señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, para que remita copia de los contratos u órdenes de servicio del señor Óscar José Cubas Barrueto, hijo del ex fiscal Víctor Cubas Villanueva, en las distintas entidades del Poder Ejecutivo durante el periodo comprendido de los años 2006-2016. Se ha oficiado al equipo argentino de antropología forense, expresando nuestro interés de contar con su apoyo profesional. Asimismo, hemos recibido el oficio 336-2017-2018, remitido por el señor José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso, quien comunica que el señor Raimundo Lapaín ingresa a formar parte de la comisión. El Poder Judicial ha remitido copia de los expedientes 25-2006, 65-2007 en relación a los casos Madre Mía y Compre Testigos, los que han sido entregados en forma digital a cada uno de sus despachos, señores congresistas. Willax Televisión ha remitido los reportajes y entrevistas realizadas dentro del programa En Primer Plano con el periodista Jaime Chincha, que nos acompaña el día de hoy, los que también han sido entregados en copia a cada uno de los integrantes de la comisión. Canal 5 Panamericana remitió un video denominado 44 días bajo tortura. La Compañía Latinoamericana de Radiodifusión ha remitido un DVD del reportaje presentado por el programa Reporte Semanal sobre los hechos en materia de investigación. América Televisión, Canal 4, ha remitido un DVD conteniendo material transmitido en su programación sobre el tema Madre Mía. ATV, Canal 9, ha remitido 2 videos en formato DVD del programa Veto Saber sobre el tema Madre Mía, los cuales serán remitidos a su despacho una vez reproducidos. Asimismo, la Municipalidad Delegada de Madre Mía remitió una comunicación en la que expresan no estar de acuerdo con los testimonios de las personas que aparecen en alguno de los reportajes periodísticos por considerar que no son hechos fidedignos. Cada uno de estos documentos serán remitidos a sus despachos. Si algún congresista quisiera formular algún informe, vamos a pasar a la estación de pedidos. Señores congresistas, ¿algún pedido que formular? Orden del día. Propuesta para llevar a cabo las sesiones ordinarias de la comisión. Se ha coordinado con cada uno de los despachos de los miembros de la comisión para que las sesiones se realicen cada 15 días, los viernes, en el horario de 11:30 a 1 de la tarde. Por lo que someto a votación la propuesta. ¿Los congresistas que estén a favor? Ha sido aprobado por unanimidad. Presentación del periodista Jaime Chincha Rabines. Le damos la bienvenida, como ya nuevamente había ocurrido. Habiendo escuchado la introducción de la exposición, pasaremos a formular las preguntas que correspondan. Congresista Lapa. Saludar a nuestro invitado, al señor periodista Jaime Chincha, por acompañarnos en esta investigación tan importante y saludar a todos los colegas. Señora Presidenta, por intermedio de vuestro despacho, va a hacer las preguntas pertinentes de acuerdo al material que nos ha hecho llegar y a fin de que nos aclare, ¿no? Todo el trabajo periodístico realizado,
¿no? Por nuestro invitado. En esa línea vamos a hacer las siguientes preguntas y las preguntas sean realizadas a través de vuestro despacho a fin de que conteste el invitado. Nuestro invitado, ¿no? Para que nos diga cómo se logró contactar al ciudadano José Ponce Ruiz. ¿Lo ubicó su equipo periodístico o esta misma persona se acercó al canal donde nuestro invitado labora? Para que conteste, señor. Gracias, congresista, por la pregunta. Son dos momentos en la línea de tiempo. Nos tenemos primero que remontar al año 2006, cuando el señor José Ponce Ruiz, sargento José Ponce Ruiz, se contacta con la periodista Cecilia Valenzuela en las instalaciones de entonces Frecuencia Latina, en el programa La Ventana Indiscreta. El señor Ponce Ruiz se dirige, llega a encontrar a la señora Valenzuela y le dice: soy sargento, soy el hombre de confianza que trabajé con Ollanta Humala, el que cumplía todas las misiones. Yo les llamé a ustedes porque este señor mandó a sus suboficiales retirados a visitar a mi familia, o sea, a mi mamá, mis hermanos. Él busca a mi familia queriendo saber dónde yo me encuentro. El contexto de este encuentro que el señor Ponce necesitaba hacer con la señora Valenzuela el año 2006 tenía que ver con que se sentía amenazado, y esto ya con el detalle de su explicación ante la señora Valenzuela, que ha tenido a bien contármela luego, tenía que ver con que tenía miedo el señor Ponce Ruiz. El señor Ponce Ruiz tenía miedo, porque luego llega a confirmarse de que el señor Ponce Ruiz fue parte de la patrulla que el capitán Carlos dirigía. Se le asigna en primer término una protección, porque todo testigo debe tenerla. La señora Valenzuela me ha confiado que busca en primer término a la coordinadora de derechos humanos, pero esta coordinadora no desea, finalmente no acepta darle defensa a José Ponce Ruiz, y a quien finalmente se llega a convencer, las vueltas que da la vida, es al abogado Wilfredo Pedraza. Él es quien llega a tomar por algunos días la defensa del señor Ponce Ruiz, y es quien, como abogado, vamos, ad honorem en ese momento, acompaña al señor Ponce Ruiz, estamos hablando del año 2006, a el Ministerio Público, donde rinde su primera manifestación ante la doctora Ibáñez, a Luz Ibáñez, y también estaba en esa misma fiscalía la doctora Chamorro. Luego de ese suceso se dirige junto al periodista que entonces trabajaba en el programa La Ventana Indiscreta, Jerónimo Centurión, a grabar el testimonio. Se graba el testimonio, se hace una grabación en video, que es la grabación que nunca pudo salir al aire porque finalmente no se llegan en ese entonces a corroborar todos los datos que el señor Ponce ofrece. Y lo que es más, digamos, complicado de poder armar en ese momento era que el señor Ponce, como acabo de introducir, él tenía miedo, se le da una protección, se le da un lugar para que pueda hospedarse, pero él finalmente termina yéndose, desaparece del mapa por buen tiempo. Y ahí quedó todo. En el segundo momento en el que se contacta al señor Ponce Ruiz ya es en el programa que yo dirijo, el año 2017, este año. Como referí en la introducción, en la parte informativa de esta sesión, nosotros, cuando comienzan a aparecer todos los testimonios que se indican al capitán Carlos, recordamos este episodio, recordamos este testimonio, y lo que hicimos fue volver donde la doctora Ibáñez, 11 años después, y de los datos que ella había podido cruzar, de lo que ella podía tener en su carpeta hasta ese momento, nos dijo: este testimonio es sumamente importante
porque Ponce relató en ese testimonio grabado del año 2006 que por lo menos esta patrulla se había cargado más de 100 personas que habían sido asesinadas por órdenes del capitán Carlos. Es así que publicamos el testimonio en mayo del 2017, a comienzos de mayo. Y lo que tocaba inmediatamente después era ubicar a Ponce Ruiz. Teníamos que ubicarlo y eso nos tomó más de aproximadamente 2 semanas. A esa misión periodística fue encomendado quien me acompaña, el reportero de investigación Óscar Quispe. Después de verificar datos de su domicilio, dónde podría encontrarse, nos costó mucho en realidad porque había que internarse en el monte. Llegamos a ubicar a Ponce Ruiz, quien el 2017, repito, llega a corroborar y a repetir todo lo que dijo el año 2006. Gracias. Entonces, para seguir aclarando las cosas, entonces, señora presidenta, el entrevistado señala, o usted, para que quede claro, usted personalmente se ha entrevistado con el señor José Ponce Ruiz. Personalmente se ha entrevistado, ha conversado personalmente. Personalmente no he conversado con el señor Ponce Ruiz. Yo dirijo el programa y tengo un reportero que es el que ha conversado personalmente con él. Ya, yo he dirigido desde Lima la investigación. Ya, el reportero es que ha conversado personalmente con el señor Ponce Ruiz. En un testimonio que está grabado y que apareció en el programa Primer Plano el día 22 de mayo del año 2017, cuyas copias de videos están a su alcance. Hemos entregado a la comisión. El nombre del reportero, ¿cómo se llama? Lo que tiene aquí al lado, el señor Óscar Quispe. El señor Óscar Quispe. Sí. Quispe, materno. Quispe Gómez. El señor Óscar Quispe Gómez. Perfecto. Para que nos diga, señora presidenta, a través de vuestro despacho, ¿qué información brindada por el ciudadano José Ponce Ruiz considera usted relevante para los fines de esta investigación seguida contra el señor Ollantumala, ¿no? En el caso de Madre Mía, en ese entonces se conocía como alias Capitán. Capitán Carlos. Perdón, Capitán Carlos. Evitemos Sí. el diálogo para que pueda Sí. contestar, señor Chincha, por favor. Sí. Lo relevante era, primero, su testimonio en sí mismo. Él llegaba a asegurar y llegó a asegurar, y es el testimonio que él sostiene y mantiene desde la primera vez que declaró, el año 2006, y la segunda vez que declaró para nosotros, el 2017, que en total él podía contar un total de 105 muertos en manos del capitán Carlos. Luego sostiene que conoce 4 fosas donde se han enterrado a los muertos. Una en el río Magdalena, otra en las cabezadas del río La Morada, otra en un riachuelo que está desembocando en unos 4 o 5 kilómetros más arriba, en la boca del río Magdalena, y otra en la desembocadura del mismo río. Puedo adelantar extraoficialmente a esta comisión, a través suyo, señora presidenta, que la Fiscalía de Derechos Humanos ya está por corroborar este testimonio en el lugar de los hechos. Eso debería ocurrir en los días o semanas que vienen. Perdón, congresista Lapa, la congresista Beteta le pide una interrupción. Ok. Gracias, presidenta. De la misma manera, saludando acá al señor Chincha, que ha venido a narrarnos, de alguna manera, corroborar lo que ya un reportero había, mejor dicho, entrevistado al señor Ponce Ruiz, que los hechos en el 2006 no le tomaron mucha importancia posiblemente, y nuevamente se vuelve a ratificar lo mismo el señor Ponce en el 2017. Un tema que al momento que le escuché me llamó la atención, que no sabíamos, era la participación del señor Cateriano. ¿Nos podría... Pedraza. Pedraza, del señor
Pedraza, en el Wilfredo Pedraza, su participación, nos dice, como abogado defensor ad honore. ¿Nos podría señalar qué rol y sobre qué temas específicamente él fue abogado del señor Ponce Ruiz? Para que pueda contestar, señor Chincha. A ver, cuando Ponce Ruiz llega a contactarse con la periodista Cecilia Valenzuela en el año 2006, ella tiene a bien buscar algún tipo de protección legal para este señor sargento en retiro del ejército peruano, que había estado y había formado parte del batallón del capitán Carlos, básicamente por darle una suerte de seguridad en sí misma. Estamos hablando de una persona que venía asustada, preocupada, porque se había enterado que a su familia se le hacía seguimiento por lo que él sabía. Cuando lo da a conocer, la señora Valenzuela busca en primer término a la coordinadora de derechos humanos, que no quiso representar a Ponce con el argumento de que él habría participado en los asesinatos, ¿no? Sin considerar que estábamos hablando de un testimonio que involucraba al jefe de la patrulla. Pero en fin. En segundo término, se busca al abogado Wilfredo Pedraza, y el señor Pedraza es quien acompaña al señor Ponce Ruiz a que ofrezca su testimonio ante la fiscal Ibáñez. Es así que el señor Pedraza acompaña en ese momento. Fueron horas largas en el Ministerio Público en las que el señor Ponce contó al detalle los 105, recuerda de la patrulla del capitán Carlos, y luego de eso el señor Pedraza ya no participa más porque, como dije hace un momento, el señor Ponce Ruiz desaparece del mapa, se va de Lima, se va al monte, se pierde. Presumimos que por el susto, por mucho miedo de lo que él sabía. Eso es lo que tiene que ver con el señor Pedraza. Adelante, congresista Beteta. Sí, ¿nos podría decir el nombre de la persona que estaba en ese entonces como coordinadora? Digamos, no quiso brindarle el asesoramiento y el apoyo, ¿no? Ya más aún tomando en cuenta que era un testigo que sabía de estas atrocidades que habían cometido con los derechos humanos. No sé si tiene el nombre de la coordinadora de ese entonces. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo que la señora Valenzuela y el señor Gilberto Hume, que en ese momento, 2006, la primera era la directora y el segundo era el productor general del programa, me refieren, es que a quien contactan en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es el doctor Carlos Rivera. Y es él quien argumenta que la coordinadora no va a representar al señor Ponce, pues él había sido parte de los crímenes y él había participado en los asesinatos. Esa es la información que recibí, señora congresista. Gracias. Puede continuar, congresista Lampa. Gracias. Para que nos diga, ¿no?, a través de vuestro despacho, cuenta con información que en un momento determinado el exministro Wilfredo Pedraza asistió legalmente al ciudadano José Ponce Ruiz. Lo acabo de decir, señor congresista, el doctor Pedraza acompañó al señor Ponce a ofrecer su testimonio ante la Fiscalía de los Derechos Humanos. Para que diga, ¿no?, si tiene conocimiento, participó en algunas diligencias. Lo que yo tengo entendido es que es solo en una diligencia, en la diligencia en la que el señor Ponce ofrece su testimonio, un relato que demoró varias horas, repito, ante la fiscal Luz Ibáñez. Para que la Secretaría tome nota, por favor, hay que hacer el oficio al Ministerio Público requiriendo copia de la testimonial rendida por el señor Ponce en el marco de la investigación que se hizo en el año 2006. Puede continuar, congresista Lampa. ¿Podría indicar a la comisión, se tiene conocimiento que el ciudadano José Ponce Ruiz llegó a brindar algún tipo de declaración ante la Fiscalía de Tocache, incriminando
al investigado Ollantumala Tazo como responsable de la muerte de muchas personas en la base contrasubversiva Madre Mía? Así es, señor congresista, a través de la señora presidenta. Cuando se ofrece el testimonio a la doctora Ibáñez, lo que se hace inmediatamente después es que este caso pasa a la Fiscalía de Tocache, con la participación del fiscal Arturo Campos. Es allí que el testimonio de Ponce comienza a verificarse, pero primero, la complejidad de la geografía de la zona, más la muerte intempestiva del fiscal Campos, hacen imposible que todo el testimonio del sargento Ponce Ruiz se pueda corroborar en el lugar de los hechos. ¿Qué información cuenta su persona con relación al asesinato del señor fiscal de Tocache, doctor Arturo Campos? Hay algunas hipótesis, aunque varias de ellas ya se han ido aclarando luego de la captura de un alcalde comprometido, o por lo menos de acuerdo a algunos datos que se conocieron y fueron publicados en los medios, vinculado al narcotráfico. Pero el fiscal Arturo Campos fue asesinado en una emboscada que fue dirigida personalmente por el terrorista Artemio. Eso es lo que se supo en su momento, y lamentablemente el trabajo del señor Campos o el doctor Campos se vio frustrado. ¿Tiene conocimiento si el fiscal Arturo Campos había iniciado algún tipo de investigación contra Ollantumala Tazo? En base a el testimonio del señor Ponce Ruiz, como repito, ofrecido primero a la fiscal Ibáñez y luego corroborado en los hechos, intentando ser corroborado en los hechos por el fiscal Campos, en efecto, el doctor Campos había iniciado una investigación a Ollantumala. En agosto del 2006, desde su fiscalía en Tocache, el fiscal Campos denunció a Ollantumala por, como acabo de decir, las desapariciones de Madre Mía. Hay un dato adicional. En junio del 2007, antes de que pueda concluir sus investigaciones, como acabo de decir y vuelvo a repetir, fue asesinado. Se frustra todo. Entonces ahí ya no se puede continuar con corroborar el testimonio de Ponce. Para que diga, señora presidenta, a través de vuestro despacho el invitado, ¿no? Usted logró entrevistarse con el ex fiscal superior, doctor Víctor Cubas Villanueva. Es correcto, una entrevista que además se hizo pública y hemos entregado copia de ella a la comisión. Sí, he logrado entrevistar al ex fiscal Cubas, que actualmente es el jefe del gabinete de asesores de la Fiscalía de la Nación. ¿Podría indicarnos cuál fue el argumento central que señaló el ex fiscal Cubas Villanueva para proponer el archivo de los actuados con relación al proceso judicial seguido contra Ollantumala Tazo? Él lo que sostiene en su defensa, porque yo le increpo en la entrevista cómo había sido posible de que él no formulara una acusación ante las evidencias, ante los testimonios, es que en febrero del 2009 no había, según él, mérito para pasar a juicio oral, es lo que Cubas llega a decir, el doctor Cubas. Juicio oral contra Ollantumala en los casos específicos que tienen que ver con Natividad Ávila y con Benigno Zulca. Entonces, él dice no hay mérito para juicio oral y lo que solicita es que se archive el caso. Y hay que recordar además que
Ollanta Humala era investigado por ser el presunto autor. El alegato más bien del doctor Cubas, y eso se lo dije en la entrevista, más parecía un alegato de defensa que un alegato a los que estamos acostumbrados a leer alegatos fiscales, que más bien deben ser acusatorios. En la entrevista de fecha 23 de mayo, ¿no?, del presente año, se aprecia que José Ponce Ruiz llega a mostrar una boleta o papeleta militar suscrita por el oficial Miguel Fernández Valdés, con lo que se acreditaría que efectivamente Ponce prestó servicio en la base contrasubversiva Madre Mía. ¿Le fue factible ubicar al indicado oficial Fernández Valdés? No, señor congresista, porque ya ha fallecido. En la entrevista al señor Ponce Ruiz, hace referencia a que contaría con material fotográfico.